Bueno chicos, hoy hablaremos de Alan Macintosh Turing, el primer hacker de la historia, el hombre, el hombre que derrotó a los nazis, el padre de la computación, el que creó el primer computador de la historia. Y bueno, tú estás viendo este video porque gracias a él, porque bueno, en el dispositivo que lo estés viendo es una computadora, un celular, un iPhone es una computadora, un, un, un celular, un smartphone de Samsung es una computadora, tu computadora, si lo ves en una computadora, es una computadora, y si lo estás viendo en tu televisión, sí, tu televisión hasta cierto modo es una computadora. Y bueno, este tipo derrotó a los nazis, salvó a 14 millones de vidas porque hizo que la Segunda Guerra Mundial durase 2 años menos, y como en un año morían 7 millones de personas. Y les voy a contar sobre él. Yo ya hice una presentación sobre esto para un trabajo paritario, que me voy a la escuela italiana y teníamos que hacer una presentación en italiano. Esto lo estoy haciendo en español claramente porque me da una paja tremenda hacerlo en italiano. Y la presentación era el tema que yo quisiese, y así podía pasar a media. Lo hice en octavo y al hacer esto podía pasar a primero medio. Bueno, Alan Turing nace el 23 de junio de 1912 en Londres, y cuando empieza su educación lo mandaron a un orfanato. ¿Por qué? Porque sus padres trabajaban en la India, porque la India era colonia británica, era británico, y lo mandan a un internado, que es una escuela donde tú duermes en esa escuela. Es colegio, sí, escuela donde duermes en esa escuela. Y Alan Turing amaba las matemáticas, era matemático, sí. La matemática, y lograba descifrar problemas matemáticos que de grado que todavía no le enseñaban, o sea que tenían como materias matemáticas que todavía no le enseñaban, y lograr descifrarlos. Se ganó todos los premios del colegio de matemáticos, me imagino que también lo invitaron a las olimpiadas de matemática. Y bueno, llega al colegio un compañero nuevo, Christopher Morcom, que se convertiría en el mejor amigo de Alan Turing. Bueno, Alan Turing em, compartían, Alan Turing y Christopher compartían el gusto por descifrar crucigramas, sí, crucigramas. Y, y bueno, a Alan Turing le gustaba el pico, era homosexual. Y se termina enamorando de Christopher, pero obviamente en secreto, porque en esa época era ilegal que te gusten los hombres o las mujeres, que te guste una persona de tu mismo género. Y bueno, en, en un momento le da tuberculosis a Christopher y muere, y Alan Turing se deprime. Y bueno, otro detalle que debo agregar a Alan Turing, que era el nerd de la escuela, pero también era súper bueno en los deportes. Pero le hacían bullying. Y bueno, Christopher como lo ayudaba después y esas cosas. Pero bueno, entonces vamos a la época más importante de Turing. Turing se hace adulto y bueno,
empieza la Segunda Guerra Mundial en 1939 y los alemanes tenían una maquinita que todavía los británicos no sabían que existía, que se llama máquina Enigma, que era una máquina de cifrado imposible de descifrar, tenía 150 trillones de posibilidades y con muchas personas no ibas a poder descifrar ese código. Y además cambiaba todos los días a las 12 de la noche y lo hacía mucho más difícil, imposible, mucho más imposible de descifrar. Entonces Alan Turing y otros matemáticos son convocados al proyecto británico de codificación de codificación de códigos. Este programa empieza cuando un barco de la Royal Navy captura un submarino alemán y descubren que hay una máquina Enigma. ¿Y cómo funciona la máquina Enigma? Es una máquina de escribir con unas tuercas. Y tú a esa máquina de escribir tú apretabas una letra, una T, y la máquina cuando la cambiaba a una P. Pero esto sería muy fácil de descubrir. Entonces, cada 12 horas, la máquina cambiaba. Entonces, en el día 1, la T era igual a una P, el día 2 la T era igual a una G, y además lo que más lo complica es que tú pensarás, si una T es una P, por decirlo así, la P sería una T. Nope, la P era una letra completamente distinta. Y tenían unas rueditas que era para configurar unas tuercas arriba que era para configurar la máquina. Y tenía 3. Después se creó una versión que tenía 4, que fue que Erwin Rommel tenía sus sospechas de que podían haberlo descifrado. Entonces puso una más para complicar las cosas, pero no afectó el descifrado. Bueno, Alan Turing, para conseguir un ayudante, decide hacer un crucigrama muy difícil que él podía resolver en 7 minutos. Y era Dios para los crucigramas, así que pensaba que nadie iba a poderlo resolver en menos de 7 minutos. Pero Joan Clerc, que era una chica, lo logra descifrar en 6 minutos y se convierte en la asistente de Alan Turing. Entonces Alan Turing tiene un grupo de matemáticos, empiezan a tratar de descifrar el código Enigma. Entonces tenían 6 menos 2, 24 menos 6 es 18. Tenían 18 horas, trabajan 18 horas. De las 6 de la mañana a las 12 tenían 6 horas de descanso cuando se cambian los códigos a las 12 de la noche para trabajar. Entonces trataron de descifrarlos pero no podían. Y a Alan Turing se le ocurre, ¿y si para combatir una máquina necesitamos otra máquina? Entonces hace todos unos planos. Sus compañeros se enojan porque no está haciendo absolutamente nada, entre muchas comillas, pero para ellos no era nada. Y Alan Turing les trata de explicar sobre que está tratando de hacer una máquina para descifrar el código. Entonces al final los compañeros le dan una oportunidad a Turing. Entonces Turing va con
el que los contrató y le dice, oye, ¿me puedes dar 100.000 libras esterlinas para construir una máquina que descifre los códigos? Y el gallo se lo pensó, consultó con sus superiores, el superior de Turing con sus superiores, y le dijo, ya, pero tienes un mes para que construir la máquina y que funcione. Y le da las 100.000 libras esterlinas. Entonces empieza a, empieza a construir la máquina y la logra construir, que la llamó Christopher en honor a su primer amor. Y había construido el primer computador de toda la historia. Pero la máquina no funcionaba porque tenía unas rueditas que rotan, que giran y como te dan la combinación de la máquina. Entonces, lo que ellos necesitaban era que su máquina hiciese el trabajo opuesto de la máquina Enigma, porque la máquina Enigma tenía un modo de, de codificación que codificaba el, el mensaje y luego el mensaje lo tenía otra configuración para hacer todo lo contrario y decodificar el mensaje. Pero tú dirás, si tenían una máquina Enigma, ¿por qué no la usaban? Porque cambiaban la configuración todos los días y ellos no sabían la configuración. Entonces, Alan Turing al final le pasa el tiempo y le dice, no, Master, ya tu máquina no funciona. Entonces, nos debes un chingo de dinero. Nada, no sé si fue así, pero ya no lo dejaron seguir trabajando en su máquina. Y Alan Turing, estando en un bar, se le termina ocurriendo una idea. Van a probar si funciona la máquina. Y lo había logrado. Alan Turing había efectuado el primer hackeo informático de la historia de la humanidad. Había hecho lo imposible: descifrar el código Enigma. Alan Turing era la persona y su equipo eran las personas que sabían más, las personas que del bando aliado que más sabían de los planes de Adolf Hitler. Entonces ellos dan la información al servicio de inteligencia británica y el servicio de inteligencia británica filtraba la información que era más piola, menos sospechosa, porque tenían que tratar de que no descifrasen que habían descifrado el código, ya que los alemanes no supiesen que descifraron el código, porque si no todo el trabajo de Turing sería a la basura. Y empiezan a hundir submarinos hasta lograr limpiar el Atlántico, que queden casi ningún submarino. Entonces, Alan Turing, su máquina, la máquina de Turing, el primer computador, descifraba cada mensaje, descifraba 2 mensajes por minuto. Y eso sería un mensaje cada 30 segundos. Entonces, Alan Turing termina haciendo que la Segunda Guerra Mundial durase 2 años menos o 3, salvando mínimo a 14 millones de personas. Entonces, termina la guerra. Este proyecto en el programa que participó Alan Turing era ultra secreto y no le podía decir a nadie, ni siquiera a su familia. Y bueno, entonces su invento había tenido que quedar oculto. Y
y no se pudo fuerar por las patentes de la primera computadora. Y bueno, después Alan Turing, para tratar de ocultar su gusto al pico, su homosexualidad, em, su homosexualidad, decide casarse con Joan Clark, pero al final no, le encantaba el pene y no pudo. Pero y bueno, la Joan Clark se enojó porque la están usando. Y bueno, en Alan Turing después descubren que le encanta el pene y le dicen, mira, como, como le ha servido mucho a Reino Unido, te vamos a dar dos putas opciones. Uno, te vas a la puta cárcel. Segundo, la castración química, que sería que tomas hormonas masculinas, no, hormonas masculinas y así y eso haría y eso sería la cura para que te deje de gustar el pene. En ese tiempo se creía que la cura para contra la homosexualidad, porque era como se creía que era como un tipo una enfermedad, pero igual era ilegal. eh, Era tomar hormonas del género, de tu género. Y bueno, al final no funciona porque no es una enfermedad, son tus gustos. Y bueno, Alan Turing toma la opción de la castración química porque si está en la cárcel no iba a poder seguir mejorando. Christopher, la computadora, la primera computadora de la historia. Entonces Alan Turing después se termina deprimiendo y tiene un montón de cambios físicos. Entonces Alan Turing el 7 de junio de 1954 eh, envenena una manzana y se la come y se termina suicidando porque se deprimió mucho, le dio una depresión por esto que le había pasado. Y bueno, se cree que Apple, en el símbolo de la manzana comida de Apple, era como una referencia, un homenaje a Turing, como porque la manzana es por la manzana con la que se suicidó. Y bueno, Alan Turing, su trabajo quedó oculto por 50 años y 50 años después la reina Elizabeth se disculpa públicamente, aunque ya estaba muerto Turing, por haberlo tratado como lo trataron y reconoció que si no fuese por él no se hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, Alan Turing, para darle unos cuantos homenajes, hicieron una estatua de él. Y también, como ves en la foto que puse en este podcast, en el video de YouTube, se le dio el honor de que salga en el nuevo billete de 50 libras esterlinas. Y bueno, normalmente en los billetes de Reino Unido sale la cara de rey o reina y cuando ella la palma destruyen todos los billetes viejos y empiezan a imprimir billetes con la cara del hijo de rey o reina. Entonces era primero los billetes de la cara de la reina Elizabeth y después destruyen todo y ponen lo de la cara de su hijo. Pero los billetes de 50 libras se van a quedar igual siempre porque, bueno, está en homenaje a Alan Turing y, bueno, Alan Turing es la única persona no de la realeza que sale en un billete de Reino Unido. Bueno, entonces Alan Turing, aparte de todos los homenajes, también se le conoce que fue el padre de la computación y él incluso crea una prueba llamada la prueba de Turing que se supone que es para ver qué tan buena es la inteligencia artificial, es para ver si la inteligencia artificial puede hacerse pasar por un humano. Se trata de que ponen una computadora en una habitación en otra habitación distinta una persona y en otra la persona, el juez, y la máquina y el juez tiene que tratar de comparar
las respuestas de la máquina y de la persona para descubrir quién es la máquina. Y el juez siempre terminaba descubriendo eh, quién, quién era la máquina. Y el objetivo era que el juez se equivocase. Si se equivocaba, la computadora máquina pasaba el, el test de Turing. Y bueno, ninguna máquina lo ha logrado pasar. Yo escuché en alguna parte que sí, pero hasta lo que tengo entendido que ninguna máquina ha logrado superar el test de Turing. Y bueno, este fue el video sobre Alan Mason Turing. Y bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y chao.